Bernabé, la historia de un gran consolador. Es una historia maravillosa. Realmente busqué sermones sobre este tema, muy poco predica la gente sobre este tema. Y yo creo que a todos nos pasa en la vida, y es que normalmente nos acordamos siempre de la gente que está enfrente. Yo si le preguntara en este momento por alguien del club bíblico, inmediatamente podría salir ¿quién? Que es el que está enfrente. Ronald. 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 Se nos viene a la mente Ronald, pero con Ronald probablemente haya 6, 7, 8 personas trabajando con él, pero hay más de algunos que se nos olvida, pero que está haciendo un trabajo muy importante en la obra del Señor. Ustedes no sé si conocen a este señor se llama Charles Spurgeon. Este señor es considerado como el príncipe de los predicadores, nació en Inglaterra, allá en el siglo XIX, y sus sermones son tan contemporáneos gracias a que fueron sermones apegados a la palabra de Dios. Pero Charles Spurgeon decía algo que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando este tema, y sobre todo pensando en las historias olvidadas de personas que han hecho o han trascendido para ser trascendentes en la vida de grandes hombres de Dios. Charles Spurgeon contó una historia que me fascinó y decía que, que a él le fascinaba cuando era un muchacho como ustedes, platicar con la señora, la portera de la escuela donde él asistía a estudiar. Y a él le gustaba mucho, dice, aparte de la personalidad de ella, que era muy dulce, era de una doctrina firme calvinista, era fuerte, buena, pero lo que más le fascinaba a él, decía Charles Spurgeon, era adentrarse en la palabra de Dios con ella. Dice que era tan maravillosa platicar con ella y ver su ejemplo también, porque no solo le predicaba, sino que le modelaba con el ejemplo, que llegó inclusive a decir que lo que aprendió con ella no lo habría aprendido en 6 doctorados sobre divinidad de las clases que se tienen el día de hoy. Entonces, imagínense, nos acordamos siempre de quién, de don Carlos Spurgeon, ¿verdad? Pero acordarnos de la portera que se llamaba Mary King, probablemente no. En las cosas del Señor, las cosas son siempre al revés, ¿verdad? Es un mundo totalmente diferente. La Biblia dice que el que quiera ser el primero, que se vaya a la cola. Yo creo que eso nos debe emocionar y ver que la obra del Señor es una obra maravillosa que no necesita de primeros, ni segundos, ni terceros, sino de siervos que verdaderamente sirvan al Señor. Una de las cosas que más me sorprende cuando estudio la palabra de Dios es encontrarme con un siervo de Dios sobre lo cual se escribe o se predica poco. Y hoy estudiaremos la historia de Bernabé, la historia olvidada de un gran consolador. Y es que este personaje no aparece en primera plana en la Biblia, aunque fue puesto por el Espíritu Santo, elegido por el Espíritu Santo, a él, a Bernabé y a Pablo, para llevar el mensaje del Evangelio a la iglesia, en la iglesia primitiva, a los no judíos. Casi siempre nos acordamos de Pablo. Y casi siempre nos acordamos de Pedro, casi siempre nos acordamos de Juan, pero no nos acordamos de mucha gente que eran discípulos y que llevaron el Evangelio por todo el mundo. Si usted quiere estudiar la vida de Bernabé, lo animo a que estudie desde el capítulo 4 hasta el capítulo 15 del libro de Hechos, y ahí va a aprender mucho. Obviamente no es el propósito de esta charla que usted se vuelva un experto en Bernabé, pero sí vamos a aplicar algunos principios que son fundamentales y que pueden ser de utilidad para todos nosotros. Yo creo que hay algunas cositas que tengo aquí. Para empezar,
yo creo que todos tenemos que saber quién era Bernabé. Y nos vamos a ir a Hechos. A ver, enciendan sus Biblias, como dice Kelvin, y vamos a irnos a Hechos 4:32 al 37. Y les voy a leer la palabra de Dios así. Hechos 4:32. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y el 35 dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, el primer punto que vamos a encontrar aquí es que Bernabé realmente se llamaba José. Los apóstoles le cambiaron el nombre a Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Por eso la historia olvidada de un gran consolador. La segunda cosa que aprendemos es que era descendiente de la tribu de Leví, ¿verdad? Los levitas, como ustedes sabrán, o por si alguno no lo sabe, pues era la tribu dentro de las 12 tribus de Israel, la encargada de todo lo que tenía que ver con la parte eclesial de la nación de Israel. Así que probablemente era un hombre muy versado en el Antiguo Testamento porque por su origen genealógico. Pero ¿qué más aprendemos de él? Me llama poderosamente la atención el versículo 37 que dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No sé si ustedes se percataron de toda la lectura que acabamos de hacer en Hechos 4:32 y justo eso nos lleva a hacernos algunas preguntas y yo creo que son algunas de las preguntas que ustedes jóvenes se deberían de plantear. Dice que una de las características que tenía la gente o los cristianos de ese tiempo es que, bueno, vamos a hablar un poquito en el contexto en que se vivía, la iglesia estaba empezando a ser perseguida, tanto por la iglesia, por digamos que la iglesia legal que había en ese tiempo, que eran los judaitas, ¿verdad? Era la religión de los judíos, que habían varias, no solo de las que conocimos, habían varias ramas, pero las que tenían el poder perseguían a la iglesia. El segundo, estaba empezando a haber hambre entre los hermanos. ¿Por qué? Porque al ser perseguidos no podían trabajar, no podían dedicarse a una actividad específica para generar dinero. Y vemos cómo Dios trabaja con ellos y de alguna forma el Espíritu los guía. Y lo más maravilloso es que tenían todos ellos, dice la palabra de Dios, era ese amor por cada uno de los hermanos. Todo el mundo se preocupaba por todo el mundo y algo que me llama poderosamente la atención es que traían, lo ponían a los pies de los apóstoles, significa traían el dinero, lo ponían ahí donde los apóstoles encargaban a personas, a diáconos, luego vemos cómo se constituyen los diáconos, para que pudieran cubrir las necesidades. Entonces, la primera pregunta que tenemos que plantearnos en esta noche, jóvenes, es, ¿estamos dispuestos nosotros a ayudar a nuestro prójimo en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo con nuestros bienes materiales y no materiales? Vamos a ir respondiendo esas preguntas en la medida que vayamos disertando sobre el tema y al final haremos un resumen. ¿Por qué no tenemos el mismo compromiso que existía en ese momento por los hermanos? Es una pregunta válida para hoy. ¿Y qué tenían estos hermanos de la iglesia primitiva en común? Piensen en lo que acabamos de leer y usted va a irse contestando esas preguntas. Ahora, antes de pasar a ese primer punto, quiero que oremos y le voy a pedir a Chaca que nos dirija en oración.
Gracias, Señor, te damos porque puedes estar aquí en esta reunión, Señor. Podemos reunirnos. Pedimos que tú puedas tomar el control de este tiempo, que hables a través de tu palabra, Señor, y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por la vida de Francisco, Señor, y gracias porque podemos tener este tiempo para estudiar tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, en este día quiero que juntos estudiemos la palabra de Dios y aprendamos de la vida de Bernabé y seamos grandes consoladores que quiere Cristo para su iglesia actual. Al igual que lo he dicho otras veces, uno no debe lamentarse por lo que pasa y debemos más bien cambiar nuestra forma de vida, como dice la gente que trabaja en el área de sistemas, cuando una cosa no funciona, apague la computadora y reinicie. Yo creo que todos en este momento tenemos ante nosotros la oportunidad de reiniciar nuestra forma de vida cristiana que tenemos, si es que no la si es que no hemos avanzado en algunas cosas espirituales, partiendo especialmente de esas preguntas que están en la pantalla, que dice, ¿estamos dispuestos nosotros a ayudar a nuestro prójimo en este tiempo de pandemia, tanto con bienes materiales y no materiales? ¿Por qué no tenemos el mismo compromiso que existía en la iglesia primitiva y que tenían estos hermanos de la iglesia primitiva? Y cuando les decía que reiniciemos, es que pensemos en el liderazgo, por ejemplo, que de presidente o del bíblico, de la iglesia en general, de la parte de adultos. Y créanme que estar en primera plana en la iglesia es una de las responsabilidades más grandes que puede tener un ser humano. Yo a veces no entiendo por qué hoy tanta onda de querer ser apóstoles, profetas y patriarcas. Y cuando uno estudia bien estos 15 capítulos, uno se encuentra con que los apóstoles dice que estaban pastoreando la iglesia en Jerusalén. Para ellos era un enorme privilegio ser pastores. Significaba tomar la posición de Cristo, que era el gran pastor. Pero, ¿qué es lo que pasa entre eso? ¿Qué es lo que determina a que un hombre le interesen más los títulos que servir al Señor? Es satisfacer su propio orgullo. Vamos a ver uno de los puntos para que vean ustedes de la importancia que tiene para Dios que usted desarrolle el trabajo de donde. Pero hay un versículo en Marcos 9:15 que me gusta y dice lo siguiente. Entonces, él se sentó, refiriéndose al Señor Jesucristo, y llamó a los 12. Les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y servidor de todos. En la obra del Señor no es como en el mundo. Eh, se puede decir que soy un empresario de la parte de las financieras, pero una de las cosas que yo les quiero comentar a ustedes que más me da vergüenza es que mis compañeros de trabajo me presenten como el gerente general y sobre todo a otra gente. Me da vergüenza porque realmente no es mi interés. Sé que tengo el título, sé que tengo una función y una responsabilidad y que me pagan por esa función y esa responsabilidad. Pero yo insisto y les digo a ellos, miren, en la organización no es más importante el gerente general que el conserje. Lo único que nos diferencia a él y a mí son las funciones. Yo tengo que tener la función de gerente y él tiene que tener la función de conserje. Si todos nos aseguramos de hacer bien nuestro trabajo va a ser con excelencia. Igual es ustedes, muchachos. Si ustedes están en la universidad y ustedes son elegidos para trabajar en un grupo, ustedes tienen que dar lo mejor y no les importe ser el primero, ser el que va a presentar o ser el genio. Probablemente hay uno que es genio para redactar, probablemente otro es genio con las finanzas, probablemente es genio, pero justo lo que busca el profesor es que se desarrollen esas habilidades. En Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios 12 que dice que todos somos un cuerpo y todos tenemos una función que ejercer. Entonces, dicho esto, vamos a ver el primer punto. El primer punto dice, desarrolle su trabajo
desde donde lo llama el Señor y valoremos el trabajo de los demás. Vean interesante ese punto. Desarrolle su trabajo desde donde lo llamó el Señor y valore el trabajo de los demás. Yo creo que esto es muy importante. Ustedes, de repente, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo de este ministerio trascendente. Tuvimos años en la iglesia queriendo tener un ministerio. Y bueno, iniciamos después de muchos años y muchos problemas. Y bueno, se nos puso a nosotros la tarea de acompañar a los líderes y se eligió a Gadiel, se eligió a Cintia, se eligió a Leo y se eligió, bueno, entre los adultos, Claudia y yo, A Maureen. y luego José Rodolfo y Lisa. Y luego, bueno, había que decidir quién debería de ocupar el primer lugar. Y para decidirlo no era que decir, vamos, porque es el más, que está más enfrente. Se tiene que valorar a la luz de la Biblia quién debía estar enfrente. Pero después había que elegir colaboradores. Y esos colaboradores nos costó un poco decidir sobre quiénes. Oramos mucho y finalmente pues tenemos a Pipe, tenemos a Kelvin trabajando con nosotros. Entonces, así es la obra del Señor. Yo no conocía particularmente a Leo, y porque era nuevo en la iglesia, pero estoy gratamente sorprendido igual que con Cintia. Entonces, ven, la obra del Señor, ¿qué quiero dar con este ejemplo? Que usted tiene que hacer el trabajo desde donde lo llama el Señor, pero lo tiene que hacer con excelencia, ¿verdad? Pero también el que es colaborador también usted como líder tiene que valorar el trabajo que hacen los demás. No sé si usted sabe quién era Abisai. Los líderes se los explicaba, pero Abisai, aunque el nombre no le suene, y probablemente no le suene, ¿sabe por qué no sabemos quién es Abisai? Yo busqué un nombre raro dentro de la Biblia para hablar de él. Y la Biblia solo dice lo siguiente en 2 Samuel 23, 15 al 18. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Qué bonita la historia de Abisai, ¿verdad? Un hombre valiente que ayudó al rey David a conquistar y gobernar Israel. David fue un guerrero, un hombre de Dios, pero él no podía hacer el trabajo solo. Dios siempre pone a alguien que le ayude a usted en su vida. Y la razón es porque somos un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. En Hechos 9:26 encontramos lo siguiente, que me gustó cuando estaba preparando el sermón y decía, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, refiriéndose a Pablo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. ¿Y por qué no creían que Pablo era discípulo? Porque justo era un asesino que perseguía a la iglesia y que tenía órdenes de los sacerdotes de arrestar y de llevar a la muerte a aquellos que predicaban el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué dice la Biblia después? En el versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Aprendamos a desarrollar nuestro trabajo desde donde nos llama el Señor y en verdad apreciemos y aceptemos el valor de otras personas. No tratemos de hacer las cosas sin la ayuda de nadie más. En vez de ver a los demás como obstáculos, reconozcamos
su valor. Recuerde que ellos juegan un papel estratégico en la obra del Señor y Dios se los ha puesto con un propósito. Y yo sé que hay muchos en que me están viendo a través del Zoom, que son líderes. Gadiel, el caso de Ronald, Chaca con alabanza. Ustedes tienen que entender como líderes que ustedes tienen que hacer su trabajo con excelencia, pero no es menos importante valorar el trabajo de los demás. El gran líder se conoce por los grandes colaboradores. El Señor Jesús fue un gran líder porque desarrolló un ministerio con hombres. Eligió a 12, uno fue el traidor, pero sin embargo, vemos cómo estos 11, luego con la incorporación de uno que no fue elegido por el Señor, pero que luego hablamos de Pablo, cómo hoy tenemos la iglesia y muchas millones de personas están en la presencia del Señor gracias al trabajo de estos hombres. Pero detrás de estos hombres hubo siempre un segundo, o un tercero, o un cuarto. En el caso de Pablo, para introducirlo a la iglesia fue fundamental, a la iglesia primitiva. Y de ahí dice la Biblia que el Espíritu Santo eligió a Pablo y a Bernabé para que se convirtieran en los representantes de Dios ante los gentiles. ¿No le parece maravilloso? Y si usted se acuerda, Pablo era un hombre temperamental, inclusive se peleó con Bernabé. Pero la Biblia dice que se pelearon por un tal Juan Marcos, que dicho sea de paso era sobrino de Bernabé. Y luego vemos a Juan Marcos, que fue trabajado por Bernabé, convirtiéndose en el gran escritor del Evangelio según San Marcos. Jóvenes, Dios quiere que usted haga su trabajo con excelencia desde donde está. Pero si tiene una posición de liderazgo de donde está, valore el trabajo de los demás. Y usted va a ver que va a caminar en la voluntad del Señor. Y esto nos lleva a plantearnos un segundo punto, y es que debemos exhortar a otros que con un propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Vamos a irnos ahí a la Biblia, y quiero que se vayan y los que encienden sus Biblias, pues, y los que tienen Biblias electrónicas las enciendan, y los que tienen Biblias, pues, como esta, pues usen como esta. Yo trato de escribir todo en el sermón porque así no se me olvida. Y quiero traerles una historia para que podamos tener una aplicación correcta de este principio. Ese principio está textual de un versículo bíblico que vamos a ver. Dice, se cuenta la historia de un joven que se había apartado de la comunión de los santos. En la iglesia local, muchos de los jóvenes y adultos lo criticaban porque se había apartado. Muchos, inclusive, en la iglesia le daban de bibliazos. Algunos se atrevió a decir, estuvo con nosotros, pero no era de nosotros, utilizando mal la escritura. Y un tiempo después, un grupo de hermanos de esos que son más callados, que no tienen ese perfil de ser los grandes críticos dentro de la iglesia, dice que se juntaron y decidieron ir a visitar a este joven. El primer grupo que tanto criticaba llegó a visitar a este joven, y como ahora con las redes sociales, ¿verdad? Todo se sabe, no los quiso recibir porque sabían lo que pensaban de él y que no estaban haciéndolo con un propósito de corazón a que permaneciera fiel en el Señor. Y no los quiso recibir. Después, ese grupo de los no tan trascendentes, en el sentido, entre comillas, para no afectar nuestra imagen del grupo, dice que fueron. Y le extrañó ver a aquellos hermanitos, este joven. Y ellos tocaron el timbre de la casa y finalmente él los vio por una ventana y dijo, bueno, los voy a recibir porque si no los recibo no van a parar de dejar de venir. Cuando abre la puerta, uno de estos jóvenes que no tienen ese papel de primera línea en la iglesia, lo abrazó, lloró con él, y este joven fue restaurado. Este joven regresó y su vida fue transformada por el Señor. Entonces, veamos qué dice la Biblia acerca de Bernabé. Dice, llegó la noticia de
estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía, no Antioquía, Colombia, Antioquía en Asia Menor. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Vean qué interesante. Se llenó de gozo y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Por eso es que este es el punto. Bernabé, aparte de haber introducido y haber creado, digamos que trabajado con estos dos grandes hombres de Dios, el escritor del Evangelio según San Marcos, y al apóstol Pablo, de introducirlo a la iglesia, de acompañarlo en los viajes misioneros, visitaba las iglesias, supervisaba las iglesias y estaban en Antioquía. Y dice la primera cosa, después de que se regocijó de ver a los hermanos que con gozo predicaban el Evangelio, alababan al Señor, vino y los animó. Exhortar es animar, es corregir, no es dar de bibliazos, sino que motivar a otros. Y dice, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Si usted es una persona que es guiada por el Espíritu Santo, va a tener ese corazón de exhortador para que los hermanos permanezcan fieles al Señor Jesucristo. ¿Qué más dice la Biblia? Dice, tenía tres cosas muy importantes este varón. Era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo le trajo a Antioquía. Ustedes saben que es maravilloso, a mí se me ponen los pelos de punta, pero cuando yo leo esto, él lo manda a Antioquía para que vaya a predicar, que vaya a supervisar las iglesias, se exhorta a las iglesias, el número de los que se convierte es grande, pero después el Espíritu Santo le encomienda, mira, ya que sacaste, en el capítulo 4 habla de que después de que Pablo fue introducido a la iglesia, quisieron asesinarlo, lo sacaron por los muros y se fue a Tarso. Y hubo un tiempo de más, no dice textualmente cuántos tiempos, pero algunos teólogos dicen que fue unos 3 años, que se fue a Tarso. Y ahí es probablemente donde recibió la visión celestial que tuvo y donde fue entrenado para el Señor para llevar el Evangelio entre los gentiles. Pero fue este hombre Bernabé, fue a Tarso, le dijo a Pablito, ya 3 años de vacaciones, no, vamos porque el Señor nos ha encomendado un gran ministerio. Y lo trajo de nuevo a primera plana, Antioquía, y ahí siguieron con el viaje misionero. Entonces, ¿qué debemos aprender? Aprendamos a exhortar a que con corazón, a que con propósito de corazón permanezcamos fieles en el Señor. No critique al hermano. Miren, si hay una cosa más frustrante es tener un motivo de oración. Por ejemplo, entre los adultos, tenemos un problema matrimonial, se le pide a un grupo de oración de la iglesia y de repente lo cuelgan en Facebook, después lo cuelgan en Instagram, oremos hermanos por tal, fulano de tal, y de repente la vida de aquella gente que era miserable porque estaban pasando una crisis se vuelve una vergüenza y no quieren volver a la iglesia. Eso no es de Dios. Eso no es exhortar a otros con propósito de corazón, permanezcan fieles al Señor. Muchachos, ustedes que están jóvenes, si un hermano se acerca a usted para pedirle consejería, porque tiene problemas, mire, ore con él. Ya la Biblia establece cómo debe orarse en el Sermón del Monte. El Señor establece claramente cómo deben hacerse las oraciones. Y miren, y volvámonos como la iglesia primitiva, que de un solo corazón, que tenían un solo propósito. Y vamos a ver de la iglesia local nuestra, el Molino, una iglesia diferente. Eso nos lleva al siguiente punto, al tercer punto. Recuérdese a sí mismo siempre que la obra de Dios se tiene que hacer a la manera de Dios. Una de las áreas que trabaja el enemigo en nuestras vidas, según un predicador que escuchaba, dice que empieza con 3 F: finanzas, fama, finanzas y faldas. Esto por referirse a los varones. Pero en el corazón de todos los seres humanos, pues las
la vanagloria o el poder, las riquezas y todo lo que tiene que ver con la infidelidad, eso funciona para los ambos sexos. Pero quiero en este momento hablar de las tres Fs, por decirlo así. Y saben, es interesante que, y les quiero contar la historia siguiente. El Señor Jesucristo fue tentado por Satanás y el Señor Jesucristo, siendo Dios, cuando fue atacado por Satanás y que le dijo que atacó tres áreas fuertes de la vida del Señor Jesucristo después de 40 días de ayuno y oración, primero con que lo atacó fue con la comida. Después lo atacó con el poder y le dice, si tú me adoras, te daré toda la tierra. Y sabe, el Señor Jesucristo vino y no vino contestando de una forma que él podría contestar de la forma que quisiera, porque él es Dios, pero se fue a la palabra y dijo, y respondiéndole Jesús a Satanás, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Eso está en Hechos 14, esto está en Lucas 4, del 5 al 8. El Señor Jesucristo, siendo Dios, lo primero que hizo fue irse a la palabra de Dios y aplicarle la palabra de Dios a Satanás. Nosotros no podemos andar con esas cosas. Hay alguien que dice, se levanta y dice, el Señor me ha revelado que Honduras va a salir de la pobreza y todo eso. Miren, el Señor nunca ha revelado eso. Lo único que ha revelado el Señor es lo que está escrito en todos los libros de la Biblia. A cualquiera que le agregue una tilde a la Biblia, considérese maldito, sujeto a maldición. Entonces nosotros no podemos andar inventando, queriendo hacer cosas para atraer a la gente, a la iglesia, a nuestra manera, porque la Biblia dice que el único que convence al mundo de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Usted no puede convencer a eso. Un joven no puede decir, una joven que por ahí a días no tiene un novio y le salió un tipo guapo y va a decir, voy a hacerme novio, lo voy a llevar a la iglesia para que se convierta. ¿Dónde ha escuchado usted eso en la Biblia? Ni lo sueñe. Lo que va a conseguir si se descuida es alejarse del Señor y en el peor de los casos tener un embarazo no deseado. No haga las cosas a su manera, haga las cosas a la manera de Dios. Dios nos pide que usemos su palabra para llevar el evangelio. El libro de Hechos, capítulo 14, del 12 al 15, dice, el apóstol Pablo y Bernabé estaban en Listra. Actualmente esta ciudad está ubicada en lo que llamamos Turquía, una ciudad idólatra, como lo narra el libro de Hechos, en Hechos 14, 12 al 15. Y a Bernabé llamaban estos de esta ciudad de Listra, Dios Júpiter, con D minúscula, y Pablo, Dios Mercurio. Y juntándose la multitud quería ofrecerle sacrificios. Y Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras y dijeron, no acontezca esto, solo se debe ofrecer culto al Señor. Hermanos, ¿cuánto predicar un loco ha salido ahorita? Donde es más importante el show, los músicos, todo el show, la música, los presentadores, ya parece Hollywood. Y el predicador lanzándose todos aquellos adjetivos hacia sí, como uno que decía, yo no puedo predicar sin un traje de esos carísimos, porque ¿cómo les voy a enseñar a ustedes la prosperidad? Y rasgó un saco de barato y la gente empezaba a reírse y lo rompió. ¿Yo cómo le puedo predicar a usted de esta manera andrajosa? Eso es una enseñanza mala, errada. Dios nos ha llamado a ser nosotros ricos, millonarios. ¿Dónde está el que dice eso? La palabra no dice eso. Son hombres haciendo la obra de Dios, entre comillas, pongámosle Dios minúscula, a su manera, de su propio Dios, que es su propio ego. Tenemos que tener cuidado, muchachos. Tenemos que tener cuidado. Hace unos días escuchaba a una predicadora, esposa de ese señor que le estoy diciendo, en donde decía que se le había perdido una joya muy costosa
y que le ordenaba a los ángeles a que se la buscaran. Y les decía, hasta papitos, me tienen que buscar esa joya. Y dice, en plena locución, dijo, y hasta me lo encontraron. Qué locura. Y por ahí escuchas cosas de reprensión a Satanás. Yo te ordeno, demonio, que salgas. Y miren, cuando uno estudia el último libro, el penúltimo libro de la Biblia, la carta de Judas, que no era apóstol, era hermano de Jesucristo, en versículo 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bien, usted ve al arcángel haciendo las cosas de Dios a la manera de Dios. Usted ve a Jesús haciendo las cosas de Dios a la manera de Dios. Usted ve a Bernabé así y Pablo en Listra haciendo las cosas de Dios a la manera de Dios. No salgamos con locuras, pues la única autoridad contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad es el Señor Jesucristo. Y para ello nos ha dado ¿qué? Su palabra. Eso nos lleva al último punto. Conviértase en un consolador en la obra del Señor. Y quiero que reflexionemos en este punto antes de ir a las conclusiones. ¿Qué es convertirse en un consolador? Para empezar, me puse a buscar en un diccionario qué era un consolador. Y dice, una de las cualidades de un consolador es confortar, animar, alentar, aliviar la aflicción de las personas. Vamos a volver a repetir. Una de las funciones o cualidades que tiene que tener un consolador es confortar a aquellos que están tristes, a aquellos que están desanimados, a aquellos que están llorando. Es confortarles, a aquellos que se han apartado y necesitan regresar, necesitan arrepentirse. Yo he sido uno de ellos y quiero darle gracias a Dios por la esposa que tengo, porque ¿cómo confió en mí? Y cómo me alentó y cómo en las principales dificultades que hemos tenido, ella estuvo ahí y confió en que el Señor iba a hacer la obra. Confortar, animar, alentar, aliviar la aflicción de las personas. Una de las cualidades de Bernabé era la siguiente, y vamos a ver el siguiente ejemplo. Pablo llegó a Jerusalén y no era bienvenido por los hermanos de la iglesia primitiva en Jerusalén, por miedo. Y Bernabé lo introdujo en la iglesia primitiva, en la iglesia en Jerusalén. En Hechos 15:12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Animaba a la gente a seguir a Cristo, a los líderes de la iglesia en Jerusalén. Les decía, Pablo hace gran trabajo, ha sido encomendado por el Señor. Su conversión fue por el mismo Señor Jesucristo que se le apareció y este hombre predica. Pero también lo vemos haciendo esa función de ser un consolador en muchas iglesias dentro del capítulo 4 al capítulo 15 del libro de Hechos. ¿Qué otra cosa? Dice, vendió todo lo que tenía para cubrir las necesidades de la iglesia. Hechos 4:37. ¿Saben? Dios quiere que se convierta en un consolador. Y tomemos el ejemplo de la vida de un gran siervo de Dios que se despojó de todo lo que tenía y lejos lo material y lejos de lamentarse siempre, estuvo activo en la obra del Señor y gracias a su labor hoy podemos disfrutar de esas enormes cartas paulinas y del Evangelio según San Marcos. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece maravilloso volvernos consoladores? El gran consolador es el Espíritu Santo. ¿Y por qué se los quiero explicar? Teológicamente, porque alguien puede tener algún problema. Y si ustedes se acuerdan, cuando los apóstoles estaban tristes porque el Señor Jesucristo dijo que era necesario morir,
El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, que no se preocuparan porque enviaría Él el Consolador, que Dios enviaría el Consolador. Consolador es lo mismo que la palabra en el griego es paracletos, uno igual que yo, uno, ¿verdad? Que es Dios y que tiene todos los atributos de Dios. Ese es el gran consolador, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo pone en nosotros ese don de consolar a otros. Y Dios quiere que usted se convierta en un consolador. El Espíritu Santo, si usted lo quiere, pídaselo y el Espíritu se lo va a dar. Y se lo va a dar en abundancia. Porque el propósito fundamental de ser un consolador es para animar el cuerpo de Cristo y también para llevar el Evangelio. Ahora, teníamos unas preguntas. ¿Estamos dispuestos a ayudar al prójimo a estos tiempos de pandemia con nuestros bienes materiales y no materiales? ¿Por qué no tenemos el mismo compromiso que tenían en ese momento los hermanos de la iglesia primitiva? ¿Qué tenían estos hermanos de la iglesia primitiva en común? Yo creo que la primera respuesta, la Biblia nos enseña a través de la vida de Bernabé cuán urgente es ayudar a nuestro hermano, al prójimo, y para la obra de Dios. Dé de lo poco o de lo mucho que tenga, pero hágalo ya. No se lamente. Usted puede hacerlo. Y estamos hablando de temas monetarios y no monetarios. Si no tiene dinero, puede convertirse en un consolador. Puede usar las redes sociales para mandar un mensaje del Evangelio. ¿Por qué no tenemos el mismo compromiso que existía en esos hermanos? Creo que el amor por la obra de Dios y por los hermanos se ha enfriado. Tenemos que volver a las bases y que como iglesia y que como individuos nos vean a Cristo o reflejemos a Cristo en nuestro quehacer de la vida diaria. ¿Y qué tenían estos hermanos de la iglesia primitiva en común? Una de las enseñanzas más importantes que aprendemos es que los hermanos tenían en común hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. En conclusión, mis queridos hermanos, aprendamos a desarrollar nuestro trabajo desde donde nos llamó el Señor y apreciemos, y lo he puesto con puntualizando, y apreciemos. Apreciar significa, es como cuando usted se compró una camisa o si es seguidor de un equipo y logró tener la original del Barcelona, el Real Madrid, no sé de qué equipo, y usted cómo la aprecia, la ve, sus ojos muestran alegría. Aprendamos a ver con gozo, con alegría a esos hermanos que no ocupan la primera plana, que a veces se vuelven historias olvidadas de grandes siervas y siervos de Dios, y aceptemos el valor de otras personas. La segunda conclusión es aprendamos a exhortar a otros que con un propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Dios no lo ha llamado a usted para juzgar. A nadie de nosotros nos ha llamado para juzgar. Dios nos ha llamado para animar a otros, para exhortar a otros. La Biblia dice en Gálatas 6, 1 y 2, algo que quiero leerles en esta conclusión, creo que me quedan unos 3 minutos. Y respecto a alguien, si hay alguien que se ha apartado del Señor, Gálatas 6:1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice el versículo 2, sobrellevad la carga los unos con los otros y así cumplid con la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todo tu corazón, de toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Aprendamos a exhortar a otros que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Punto 3, conclusión 3. Aprendamos a hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. No invente. Sea celoso de la palabra. Si está viendo por televisión un predicador que se está saliendo de la palabra, que no es bíblico, apague el televisor. Y usted, si no se ha preparado su corazón con un sermón, es tiempo de que se prepare y
prepárese bien conforme a la palabra de Dios. Finalmente, conviértase en un consolador y tomemos el ejemplo de la vida de Bernabé. La vida de Bernabé, la historia olvidada de un gran consolador. Gracias. Que el Señor les bendiga ricamente. Bueno, gracias hermano Francisco por podernos compartir un poco más de la palabra. La verdad, pues ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y pues ahora vamos a cantar. Hoy sí vamos a cantar. Y pues vamos a cantar la canción de Dios de Amor. Dios de amor, yo soy redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo pecado. De amor y compasión llegaste a mí, tu amor me cautivó y ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó y ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor, Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo pecado, con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó y ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó y ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor, Bien, gracias a Francisco y a Lisbeth por
este tiempo, por la prédica y por la canción, que espero que sea de edificación para todos. Llegó el momento de la segunda parte de la hermosísima dinámica que tuvimos hace algunos minutos, ¿verdad? Entonces, llegó el momento de activar nuevamente sus chats para que lo tengan listos. ¿Por qué? Porque, perdón. Porque aquí vamos a ir en relación al que escriba más rápido. La dinámica es sobre preguntas de escuela. O sea, lo que ustedes aprendieron en la escuela, los que no se escapaban de la escuela y cosas así. Bueno, Elvin, entonces son... Dime. solo está deshabilitado el chat para que lo habilites. Sí, digo, o sea, si tu juego se trata del chat, sería Ay, qué, Flaco, Los porque estaba- era el que lo- te di. los estaba probando. Flaco, no había algo mejorcito ahí, vos. es lo, ¿Dónde? es lo mejor que hay, brother. Es un Tú, chavo. Si Dale, eso es dale. lo mejor, brother. Pobre trasero. Ok, chicos, vamos a comenzar. Yo voy a ir haciendo preguntas y voy a ir tomando la cantidades. No sé si Mauri me ayuda con las cantidades de las que vayan tomando aciertos y todo eso. Entonces, las preguntas son preguntas de escuela, son fáciles, son sencillísimas. Entonces, va a ganar el que las escriba más rápido y que aparezca la respuesta correcta, ¿verdad? Muy bien, vamos a habilitar esto. Ya vemos quién va a ganar, vos. Como Sí, todos los más. Ricardo ya tiene amañado esto. Gana Vivian. Ok. Siempre que diría Ricardo, gana Vivian. Ok. Primera pregunta. Confirmo. Salidos y solo una vez ha ganado. Y a reunión. Porque solo una vez has dirigido. No es cierto. Eso es cierto. Qué casualidad, ¿ah? Ok, primera pregunta. Por cierto, aquí pueden participar todos porque esta dinámica no fue compartida con absolutamente nadie, ¿verdad? Ok, la primera pregunta. Océano más grande del mundo. No se tienen que vale buscar en escribirlo. Google, no se vale en Google. Ok, el primer lugar fue, vamos a ver, Noemí. Noemí. Es que no sé si, Noemí, ok. Sí, es Noemí. Noemí, ok. Segunda pregunta. Porque Noé no creo, pues. Escuchen la pregunta. No, chicas. No es, fue O sea, vos. Noé, Váyanlos a como- todos, hombre. Porque tuvo una sola. Ok. Rama de la biología que estudia a los animales. ¿Dónde está Leslie cuando lo ocupamos? Uf. Sí. Ok, fue Gadiel, vamos a ver si fue Gadiel quien él escribió. Rama de la biología, Ricky. Ok, puede que esto vaya aumentando en dificultad, ¿verdad? Prepárate ahí la ecuación, una ecuación diferencial. No es difícil. Vos- Siguiente. Sí, está mal escrita o ¿Cada cuántos años tenemos un año zoología bisiesto? escribió Gadiel. Ok, Noemí. Esto A mí no me sale es. primero el mío. Es que no escuché la pregunta porque esto están hablando. Porque Noemí. estabas hablando, no le escuchaste. Noemí. Noemí fuera. Noemí. Bueno, mentira, vos, y Chaca no fue a la escuela, que vas a ver. A Dice mí me sale Andrés. primero. Freddy. Ok, siguiente. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Nueva York? ¿Qué? Qué difícil. Ricardo. ¿Qué? No escuché eso. Ey, los líderes no se vale. Ey, no lo habíamos compartido, así que Sí, podemos no jugar lo todos. habíamos compartido, puedes jugar todos. Ok, la Eso siguiente. usa o pucha o. Eso Las es siglas, vos. Ni que fuéramos de choro aquí, vos. Se llaman Ok. atajos. La siguiente pregunta Usa. es un poquito difícil. Ahí te averiguo, vos. Ahí te averiguo. Esta pregunta es un poquito más difícil, así que escúchenla bien. ¿Cuánto es 3 veces 3? Uy, facilito. 6. Ok, Andrés. 333. Andrés. Andrés. Ahí está, ¿eh?
Andrés. 120 dice. 3 veces 3 veces negó Pedro a Jesús. Ojo. Ok, Vaya, ve. siguiente pregunta. Estar hablando vos ahí, vos. Ey, A ver, hermano, ya está, tarde. está aprendiendo Eunice en el seminario. ¿Ya aprendió algo? Sí, usted. Saluda a Eso lo la aprendí en la mexicana. Rosa de Guadalupe, vos. Saluda a las mexicanas. ¿De En qué la Rosa de país? Guadalupe, versión brasileña. ¿De qué Es cierto, país? saludos a Gaby y a Kenzie que están con nosotros. Óigame, ese micrófono que tiene David, lo siento aquí, que me Hola. estalla aquí. Ok, ¿de Vamos, qué chicas. país fue presidente Fidel Castro? De Colombia. Estados Unidos. Ok, Andrés. De Argentina, Andrés. vos, de Argentina. De No, espérame. Venezuela, Argentina, El No, Salvador. Gadiel. Yo Gadiel, sí. Gadiel. Andrés solo puso una Angola. carita feliz. ¿Quién fue? Ay, Gadiel, loco, Gadiel. preguntas Gadiel. fáciles. Ok, ok. No se vale, Gaby. A la La cámara. Caimán. Además, muy Ok, esta es difícil. ¿Qué color obtenemos al mezclar amarillo y azul? Verde. Noemí. Color esperanza. Dios Acá- santo, Color eso es otro esperanza. rollo. Noemí. Ok, Noemí, verde. Memo, Qué ya. difícil va a ser eso, vos. Anaranjado, ¿cómo va a ser anaranjado? Te falto de robo. Azul, vos. Ok, siguiente. ¿Cuál es la última vocal del abecedario? Ah, Oh, Escucha, la Z, man. oh, espérame. Casi. Z. La última vocal Z. griego o en hebreo. Alguien puso F. En griego. ¿Quién genera? Ronald puso F. ¿Qué onda, Ronald? No, eso es F en el chat, ¿ok? No está la cosa. Ok. Fue Noemí. Noemí la escribió. Es la F en U. el chat. F en el chat, papá. Debiste preguntar la bíblica en griego y en hebreo. Sí, hombre. En Así, griego, así. en griego, ¿cuál es? Vaya. Hijo. Omega. Igual F en el chat. Ah, Pero aclaremos que la Z no es una vocal, Mau. en Ok. hebreo. Sí, Vamos con la siguiente. Salmo ¿Cuántos? 119. No veo, esto ya me aburrió, vos. ¿Cuántos quintos forman un entero? 5. Dios santo, Gadiel se le fue así. ¡Ah! Le dio F5, le dio F5 al teclado. F5 no es. Depende. Si lo parto en 3. ¿Oíste bien? Ok, Eunice, Depende si le preguntan a una abogada. Eunice, ¿por qué no miras caso cerrado mejor, vos? puedes estudiarte derecho, Eunice. Escucha, estoy bromeando ustedes. Tírenme una ahí, pues. siguiente pregunta. Una de caso cerrado para que participe. Pero por esas cobro. Ojo. ¿Quién se enamoró? ¿De quién se enamoró Romeo? De Julieta. De Cindy, la doctora. Eso pensé también, Ok, David. Ok. Y aclaración, va, la novia de Romeo se llama Cindy y estudia medicina. Oh, madre mía. Gracias, Pri, por la información. ¿Dónde No era se necesario que lo encuentra dijera. Pero... la mayor condensación de agua dulce del mundo? Y Ah, no, el río y no es Choluteca. el cajón, y no es la represa del cajón. Ahorita El creo que Lulu- es la represa en de el los Lulúa. Laureles. Nadie lo ha escrito, Ya la nadie lo ha En el escrito. Ulúa. Están los Laureles. Ah, en Del el lago. río Motagua. Ah, sí, el ciclón. Eso lo escribió Ricardo. El Ártico. Ricardo lo acaba de googlear. Lo miré. Pero, No, porque ya había dicho, no, sí, ya había dicho glaciares, pero como después dijiste Glaciares, sí. que no había dicho dónde. No he dicho ese. Ok. Ok, el queroseno es un derivado del... De la leche. ¿Cómo? Me estás dejando mal. ¿En serio sabes? Abner. ¿Sabes? ¿O lo dijiste Abner. solo por...? ya lo dijeron. Sí. Sí. Andrés. Sí, vaya, vaya y cierre eso a la cocina. Andrés, sí. Pero Andrés lo escribió sin tilde. Y yo lo Ay, escribí Dios con santo. tilde. Ah, Ok, Ay, O el flaco. tilde sin tilde de zoología, Gadiel. el Cairo es la capital de...
De Cuba. David. David. ¿Qué es eso de HU-type? En ruso. En griego, brother. En griego. ¿A qué siglo pertenece el año 1899? David. Con todo. Siglo XVII. ¿Qué? Estos son los años. ¿Quién ganó? Estamos en el siglo XIX. Los siglos se dicen así. Si no es así, no vale. Cerca, ya le vamos a dar una pregunta de eso. ¿Quién Ya, comer. ganó el Mundial de Fútbol en el año 1950? Mentira, ganó En Uruguay. español, ustedes. Uruguay. Nadie lo ha escrito. David lo escribió. Gracias. Por darle la respuesta, sí, le dieron la respuesta. Porque no sé nada de fútbol yo. Honduras ganó el Mundial de 1950. Madre mía. Fácil, vos, ¿cómo no van a saber ustedes, ignorantes? Calle Pri, hombre, no malcriado. ¿Cuál es el instrumento que tocaba Vincent Van Gogh? La guitarra. Cajón, acústico. Usted. Yo creo que el saxofón nadie. no existía. Las maracas. El pandero. Nadie ha escrito la respuesta. Nadie la ha escrito. El güiro tocaba. Nadie ha escrito la respuesta. Vaya, profesor de música. Nadie. La guitarra y la marimba. Nadie. Tallador de nadie. queso. El caracol. El triángulo eléctrico. No, nada. Le voy a dar 10 Vaya Javi. 9, Javi. 8. Vaya, Javi. Trajo 2 pedazos de palo de Brasil y no sabe. Gadiel se acercó. Gadiel se acercó. Vaya Gabriel. Aquí no hay que acercarse. Pero no, era el piano. A mí lo googleó. Ok, tiempo. Vincent Van Gogh era un pintor. Correcto. Pero tocaba el piano. Pero tocaba piano. Vos preguntaste no a qué se dedicaba, vos preguntaste qué tocaba. Y yo puse nada, no tocaba nada. Eso te lo enseñan en sexto grado. Va para Gadiel. Mentira. A mí no me enseñaron eso en sexto grado. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es En el sexto séptimo grado mes fue el golpe de del estado. año? ¿Cómo? ¿Cuál ¿Cómo? es el séptimo mes del año? Julio. Gadiel. No, ve que Joan no se calla, yo no escuché. Sí, hombre. Y Joan habla, le habla al micrófono, pero así ve. Mutealo. Ok. Si ¿Dónde? me, ¿En qué si país? me mutean, no me vuelvo a Mira, meter ya va, aquí. ve. Justo cuando vas a empezar a decir la pregunta. Puta. Me voy a salir. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Copenhague? En el país de las maravillas. En Cuba. No. Correcto. No. Mira, es como googlean, ¿oíste? En Atima. Están En googleando. Atima. Ronald adivinó. En Honduras de allá. Pri Luis, Ok. ¿qué solo está haciendo ahí, va? Siguiente pregunta. Tapado. ¿Qué dijo? Ok. No, hombre. ¿Qué solo está ¿Dónde se haciéndole? encuentra la Riviera Maya? Hernández, la La Rivera Rivera Hernández. Hernández, en Choloma. Ok, David la adivinó. Ey, en San Pedro, la Rivera Y en San Hernández. Pedro. Peligroso, yo. Ok, Ay, Javi, si os fuiste a la Rivera Hernández, Javi, Ok. antes de irte Yo, que ahí me muero de un infarto, ahí, yo. la siguiente. No. El Javi apellido. ahora ya. El Vaya, apellido. Gabriel, hombre, cállate, cállate. Cállate, van a escuchar la pregunta. De la persona. Escúchate, que Gabriel, hizo. bo. Qué relajo se tienen, bo. Ok, No escucho nada. Escuchen, el apellido de la persona que hizo la Torre Eiffel es Eiffel. ¿Cuál es el primer nombre? Torre. Martín. Torre. Esto es un papo. Pero sin googlear, sin Javi, googlear. escucha, Javi.
No me acuerdo, fíjate que lo había escuchado, pero no me acuerdo. Noemí la adivinó. Googleado. Googleado. Escuché que dijo hey Google. Le falta la E. Mentira, vos. Un soldador no tiene el nombre tan raro, vos. Así se escribe. Un soldador. ¿Cuántos segundos hay en 5 minutos? 300. Andrés. Ok. ¿Qué articulación une la pierna al tobillo? ¿Qué articulación La une rodilla. la pierna al tobillo? La pantorrilla. La tibia. Chaca, ayúdanos ahí. Nada, Chaca. Nadie. Bárbaro. ¿Qué vas a ver, Chaca, vos? Nadie todavía. Cubito. Espérame, ¿qué rayo está en articulación une? Ajá. El cubito. ¿Qué articulación une la pierna al tobillo? Depende, vos, porque si hablas No, de ya la lo pierna dijeron. mía, vos ya Ya lo no, dijo. vos. Unos cuantos clavos que Ya lo tengo ahí dijo. para enderezarla. ¿El tobillo? Fue Noemí que lo adivinó. No lo han ni vidro. Dale puntos a Google ahí, vos. Ok. Tibio, pero Las últimas 5 preguntas. Las últimas 5. No, hombre, tan ¿Cómo poquita se ahí, llama ¿no? una ¿Por qué tan palabra? poquita, vos? ¿Cómo se llama una palabra que la sílaba tónica la tiene en la Drújula. última letra? La Drújula. escribieron. Gadiel la escribió. Gadiel. Aguda. Mira, esta dinámica era para Gaby, vos. Se hace 3000 preguntas. Gaby le escuchen mandó esa la pregunta. Sí, vos. se las hubiera pasado. Dígame. Pues, este era el momento de aprovechar esas preguntas. Es cierto. ¿Cuál fue el primer 400 año? preguntas. ¿Cuál fue el primer año de esta década? 2000. ¿A quién le preguntes? No he empezado la década para su 2011, información. caballo. Depende a quién le preguntes. Depende a quién le preguntes. Dios santo. Nadie ha puesto, nadie lo ha puesto. Ya lo No. pusieron. Gadiel lo puso. 2020. No, Gadiel lo puso. la década empieza en el 2011, en el 2021, en el... Es cierto. Ok. Cierto lo que dice David. Siguiente pregunta. Gadiel. ¿Cuántas Ah, semanas tiene un año? Depende. ¿Cuántas Ah, qué? Depende. ¿De qué depende? Que ahorita no tuvimos Semana ¿De qué Santa. Debe tener 52.01. 53 si es bisiesto. Semanas. No, Ey, los semana años no. bisiestos tienen una semana de más, dice Andrés. 57. Yo, yo lo respondí primero. Este año va a tener una menos porque no hubo Semana Santa. No, hombre. No Ni hubo ni semana marzo, ni morazánica. abril, ni mayo, solo para que les quede claro. No, hombre, David, alejate el micrófono un poquito. Así, alejalo ahí un poquito, man. Bajar el volumen. Bo. Y ni hablar de Johan, bo. Ni hablar de Johan, man. Ok. Primero que todo, decí bien mi nombre, va. Johan. Segundo, Johan. Son resentidos. segundo, bajar el volumen a tu audífono. Ok. Machete. Solo ya me voy yo, cheque, pues cheque. No va a salir ahorita en la reunión yo. ¿Quién es No, yo. conocido como el Libertador de América? Memo Ochoa. Respira. Colón. No. El Libertador de la América, Lo Cuauhtémoc Blanco. escribieron, pero no está completamente escrito. Cuauhtémoc Blanco. Bolívar, lo Qué escribió bazooka. Vivian. Vive. Ay, no, me celaya. Ricardo. Respira. Roberto. Y esta es la última pregunta. Esta vale por 3. Esta vale por 3 puntos. Pero escúchenla bien, escúchenla bien. Va, pues, yo voy a escribir. Vale 3 puntos, vale 3 puntos. Yo digo que esto es todo o nada, porque a ver cuál es el Pregunta de conteo. oro, todos participan. Y vale 20, vale 20. Vamos. Dale, pues, vale 20, Vale 20, vale vale 20. 20, Pero, Vale 20, voy, pues, pero voy, vamos a silenciarlos a todos. Ay, A ver. escucha. Qué aburrido así. Bueno, me salgo yo. Sí, porque si no los silencio, ustedes hablan ahí. Estoy no- yo y solo, no- vos no me silencias a mí. Si me silencias, me voy. Ok. Esta es la pregunta. Ahorita me salgo de la reunión.
Ay, hombre. Ok, escuchen la pregunta. Tiene ojos de caballo, pelo de caballo, orejas de caballo y piel de caballo, pero no es un caballo. ¿Qué es? La caballa. Chaca. La yegua. Ricardo la adivinó. Ricardo la adivinó. Es cierto, ese que tiene el PRI ahí, ¿ve? Es que bien dijo el Coca, ¿va? Bien, dijo el Coca. ¿Quién adivinó? Ricardo. ¿Cuánto valía esa pregunta? No, Todos solo los valía puntos. 3. Solo valía 3. 1. ¿Cómo va a valer 20? Eso es estafa. Dijeron 20. El premio va para el baúl, vos, no te preocupes. Se está cayendo el techo en la casa de Kelvin. No, es un cuadro. ¿De Van Gogh? Ah, piano, es vos el que tocaba guitarra. Ok, Ricardo. Oye, Le dedico el cuadro ahí atrás, mira. bueno, chavos, ya para finalizar tenemos los anuncios para esta semana. Nada más son, ya les digo, aquí están. Reuniones generales los días miércoles, viernes y domingos a las 7 p.m. Domingo a las 7. Escuela dominical. El domingo, muy tarde. Perdón. El domingo es en la mañana, ¿cierto? A las 10:30. Escuela dominical es de 9:30 a 10 minutos, 10:15 usualmente. Y la reunión de trascendentes de ahora en adelante va a ser los días sábados, así como hoy a las 7 p.m. No puedo, tío, yo. No puedo los sábados. No puedo. Sábado no. Se nota que no pueden. El domingo mejor. Bueno, y ya básicamente esos son no tenemos cumpleañeros, los cumpleañeros de este mes ya se habían anunciado. Y pues gracias por su tiempo, les deseamos muchas bendiciones, igual que nos sigan en nuestras páginas de Facebook y de Instagram, ¿verdad? Instagram. Él sí sabe pronunciar bien. Bueno, chavos, un placer haber estado aquí con ustedes. Véanme porque no me vuelven a ver el otro sábado. Ahí estamos arreglando para que ustedes tengan todo el tiempo disponible antes de la reunión y entren tranquilos. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí en la reunión. Esperamos que la predicación haya sido de mucha bendición para todos los que estamos aquí. Y como siempre, si alguno de ustedes se quiere quedar para platicar, nos quedamos jugando. Igual nos vamos a quedar jugando, sí. Sí, entonces se puede quedar. Aquí termina la reunión. Vamos a terminar orando. Le voy a pedir comida. Yo voy al social, vos. Porque grande el pastor, mire, ¿cómo le va, pastor? El social va a llegar a ustedes por Hugo en 15 minutos. Escucha. Y eso está aquí. No lo conozco. Y si ajustamos. Y los También invitados va a llegar a México y a Brasil. Vamos a terminar orando. Le voy a pedir ahí a Gaby que ore para despedirnos. Ahí, Gaby. Ok, oremos. En hondureño. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por un día más, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias se renuevan cada día, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, que la podamos guardar en nuestros corazones, Señor, y más, pues ponerla en práctica, Padre. Te pido que en esta semana, Señor, seas tú alabado en cada una de nuestras acciones que vayamos a hacer, Señor, que puedas cuidar y proveer para cada uno de las familias representadas aquí, Padre, y también que cada una de las cosas que hagamos, Señor, sea para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.